ya no me olvido. Ahí estamos. Ya se está grabando la clase. Bueno, vuelvo a comentar un poco lo que ya comenté en la clase 1. La propuesta de este curso es, bueno, más allá del nombre, que es de gestión de empleo municipal, todo lo que sea, es un curso, dejar entrar, ahí se van conectando con varias. Es un curso de introducción a la herramienta de análisis de datos que se llama Power BI. Yo les había hecho algunas preguntas en el aula virtual, como si ya utilizaban Excel, porque hay cuestiones que son muy similares, aplicar una fórmula de Excel y todo eso es muy parecido en Power BI, si bien tiene sus particularidades, y la mayoría me decían, bueno, que ya usaban Excel o hojas de Drive, así que eso está bueno porque ya nos da una base para lo que es Power BI. La propuesta del curso son 5 encuentros sincrónicos, se dictan en horario laboral, lo cual puede ser un impedimento para algunos para ingresar, pero bueno, al ser capacitaciones de agentes municipales, la idea es que se capaciten en el horario laboral, que no sea una carga extra, por eso mismo es que se dictan. Nosotros los planteamos con nuestro equipo como encuentros sincrónicos, porque creemos que es la forma en que se le puede sacar más provecho, ¿no? En el momento, poder preguntar al profesor y todo. Pero sabemos que a algunos se les imposibilita, o por ahí, bueno, se pueden conectar alguno no. Entonces las clases quedan grabadas y se sube el video al aula virtual. Yo ya vi que subieron la clase 1, ahora les voy a mostrar. Eso también quería saber. Yo le mandé a la gente de IPAP que ustedes no estaban pudiendo ingresar porque en la primera clase varios me dijeron que con el link que les habían enviado desde IPAP no podían ingresar al aula virtual. Yo les comuniqué esto a la tutora de IPAP del curso y me dijo, bueno, que se iba a poner en contacto con ustedes. No sé si ya todos pudieron ingresar al aula virtual o siguen teniendo inconvenientes. Si me avisan ahí, por ahí por el chat me pueden escribir o si quieren desmutearse. Porque yo cualquier cosa, ya pudieron ingresar, bueno, ahí me dicen que sí. Porque cualquier cosa yo, bien, sí pude ingresar. Cualquier cosa, si alguien tiene inconvenientes para ingresar, me puede avisar y les paso el contacto de la tutora de IPAP para que, porque bueno, son ellos los que les dan el acceso. No, yo como profesora no tengo esa potestad, no tengo esos recursos. Sí se los puedo comunicar a la gente de IPAP. Bueno, como vieron, en cada clase tiene un foro para poder evacuar las dudas que se nos generen. Y ahí la idea es que ustedes, bueno, yo en algunos momentos les voy a escribir ciertas preguntas como para conocerlos, conocer sus situaciones laborales, para qué les podría servir esta herramienta de análisis de datos y todo eso. Por ejemplo, en el foro de la clase 1, ahí les voy a compartir pantalla, así no estoy hablando sobre algo que no. Ahí se está compartiendo. En el foro de la clase 1, esto es el aula virtual, como la veo yo creo que ustedes la ven más o menos parecida. Esta es la presentación, esto lo vuelvo a repetir, ya lo dije en la clase 1, pero bueno, como hay varios que no se pudieron conectar, en la clase 1 tienen el programa del curso y el cronograma, que ahí van a saber todos los encuentros virtuales y cuándo se entregan las actividades integradoras. Como decía, no es obligatorio para certificar el curso presentarse en los encuentros virtuales. Yo no tomo asistencia, o sea, eso quedan ustedes, si les sirve presentarse, está buenísimo. Sí tengo en cuenta para el momento de la corrección del aula virtual, pero la verdad que no es que tomamos asistencia y se tienen que presentar a todos los cursos, no es obligatorio. Entonces acá tienen programa cronograma y acá este aviso, la gente de IPAP les van tirando distintos avisos. Creo que les hacen recordatorio de los encuentros sincrónicos y bueno, cuestiones así. Y acá yo les escribí un mensaje de bienvenida contándoles que iban a encontrar en el aula virtual. Bueno, y acá les pedía que se presenten y me cuenten por qué eligieron inscribirse en este curso, como para conocer, o sea, cuáles son, qué están buscando ustedes en este curso. Y después cada clase tiene su apartado, la clase 1, y acá les subo
digamos, los elementos que se utilizaron para la clase, como el PowerPoint de la clase 1, acá está subido, ustedes se lo pueden descargar como PDF. Hay un instructivo de descarga e instalación de Power BI Desktop. Es bastante sencillo, si se han descargado cualquier aplicación ustedes en sus computadoras lo van a poder hacer tranquilamente, pero bueno, acá hay un pequeño instructivo. Recuerden, porque ya en alguna pregunta que me hicieron estaba el tema de no me pude crear el alta de cuenta. Bueno, recuerden que no es necesario tener una cuenta en Power BI para utilizar Power BI Desktop. La cuenta se utiliza recién cuando queremos publicar los tableros en Power Service, que es la página web, donde los podemos hacer público, pasarle las credenciales a las personas que queremos que vean los tableros y que vean los tableros publicados. Nosotros no estamos en ese estadio, esto profundizamos más en el curso de Power BI nivel 2 que hacemos, porque es como más avanzado, y por ahí generar una cuenta, una alta de cuenta, es un poquito más complicado. Entonces no gastamos tiempo, digamos, en Power BI 1 para eso, porque no nos dan los tiempos para explicar todo. Y acá les subí una base de prueba que es muy chiquitita, era una que yo les había mostrado en la clase 1, que hice un pequeño gráfico, así como muy visual para que lo puedan ver, como muy sencillamente se podía hacer un gráfico en Power BI. Así que les subí esa base por si quieren practicar, pero la idea es que ustedes suban sus bases y practiquen con sus bases, que no tengan miedo, que todas las modificaciones que ustedes le hagan en Power BI o en Power Query a las bases que están conectadas no afectan al archivo principal, o sea, solo afectan al archivo conectado en Power BI. Y acá abajo en cada clase van a tener un foro, que acá es donde yo les hice las preguntas, si usaban Excel, si habían abierto alguna vez Power BI, porque bueno, no es lo mismo si nunca en tu vida viste Power BI, así, bueno, si yo no creo tableros, no tengo ni idea cómo conectarlo a una base, pero sí uso tableros creados por otras personas, que eso también es, en nuestro organismo pasa un montón, porque nosotros somos los que creamos los tableros y varias reparticiones los usan. Al publicado, y acá abajo les suben el encuentro sincrónico grabado para que lo puedan ver de manera asincrónica. Esto va a pasar en todas las clases, o sea, esta es la clase 2, ya tienen el material, acá se abre lo que es la actividad intermedia. La actividad intermedia es un pequeño cuestionario que subimos como para, bueno, a ver si están prestando atención, si están viendo los videos, son preguntas bastante sencillas, lo encuentran en los materiales que van a ver subidos en la clase, y se tiene en cuenta para la actividad integradora. Luego la actividad integradora final es al finalizar el curso, y ahí sí es o modificar el tablero maqueta que nosotros les vamos a dejar de ejemplo, que es un tablero de gestión de empleo municipal, o crear, o sea, modificarlo como poniéndole la imagen del municipio donde ustedes trabajan, qué sé yo, modificando algún gráfico, metiendo mano en ese tablero, o si les interesa, creando un tablero propio, con las bases propias con las que ustedes trabajan. La idea, la verdad, nosotros, ¿cómo decir? Nosotros como que bajamos un poquito el nivel de la actividad integradora a lo que es el curso de municipio, porque es una clase menor. Las clases que nosotros damos a los organismos provinciales tienen una clase más. Eso nos da más tiempo de desarrollar la información de Power BI, y la actividad integradora en el curso que se le da a los organismos provinciales consta de crear un tablero con sus propias bases. Acá está la opción también del tablero maqueta. La idea de que creen un tablero con sus propias bases es que a ustedes ya les quede una herramienta de trabajo que puedan utilizar realmente en sus trabajos, ¿ok? Con el ida y vuelta que vamos a tener, me pueden preguntar cosas, los puedo ayudar si no les sale algo, y que ya les quede una herramienta de trabajo real, que es una pequeña automatización de por ahí de un reporte de gestión que ustedes tienen que entregar cada tanto, que solo ya tengan conectadas las bases, que solo tengan que actualizar y que ya tengan ese reporte generado. Esa es la idea.
pero no es la exigencia en sí en este curso. También pueden agarrar el tablero maqueta, cambiarle los colores, ponerle algún gráfico y ya con eso se aprueba el curso. Así que bueno, acá, y lo que les iba a decir, que acá en este apartado que se llama Encuentros Sincrónicos, también encuentran el link, que siempre es el mismo link para conectarse al encuentro sincrónico, y la fecha de todos los encuentros. O sea, nosotros estamos en el segundo encuentro, que es lunes 6, son todos los lunes, digamos. Lunes 13 es el próximo, lunes 20 es el otro, y el último es el lunes 27. Pero tengan en cuenta que acá tienen el link, por si no encuentran el mail, la gente no les mandó el mail. Yo ya programé para enviarles el mail de recordatorio, digamos. Están conectando compañeros y ahí tengo que aceptar uno a uno. Yo ya programé para que les llegue el recordatorio del encuentro sincrónico el día anterior al encuentro sincrónico. O sea, los domingos a las 9:30 de la mañana les va a estar llegando el recordatorio con el link para que lo tengan a mano por si no se les complica entrar al aula virtual, etc. Bueno, vamos a comenzar. Yo espero que no estén escuchando porque estoy en obra en mi casa y se escuchan los martillazos ahí. Te saca. Sí, no sé por qué será por la conexión, porque yo te acepto y como que entras lo más bien, pero bueno, quizás la conexión o algo de eso te esté sacando. Voy a bajar acá, me voy a dejar el chat ahí abierto por si alguien me habla. Bueno, estaba diciendo que espero que no escuchen los ruidos porque están a los martillazos, espero que no se escuche mucho eso. Bien. Bien, no se escucha, mejor así. Bueno, les quería contar que más o menos yo les había contado, nosotros cuando la gente de IPAP nos presentó esta propuesta de decir, bueno, este curso que están dando a organismos provinciales lo podríamos brindar a los municipios como para ayudarlos a organizar sus bases de datos, su información y todo, pero dice, pero bueno, necesitamos aplicarlo a un caso específico. Nosotros a los organismos provinciales le damos introducción a Power BI y que apliquen a lo que quieran. Entonces el municipio nos dijeron, bueno, no, pero necesitamos como para introducir la herramienta como que sea a algo específico. Y nosotros nos pareció que lo que más se podía llegar a utilizar, pero no es lo único, es gestión del empleo municipal. Aplicación de tableros de Power BI. Gestión de empleo municipal, yo estuve viendo en las contestaciones que ustedes hicieron en el foro, algunos de, no sé si son algunos de los que estaban conectados, de los que están conectados, alguien me había escrito, bueno, yo necesito hacer reportes de los saldos de vacaciones que quedan, todo eso sería gestión de empleo municipal, o no sé, en ediciones anteriores de este curso, porque ya este es el cuarto curso que brindamos a municipios de Power BI, arrancamos este año. Por ejemplo, un compañero hizo un tablero con sus bases de datos de su municipio, como, bueno, identificando en qué situación de revista estaban cada uno de los empleados del municipio, si estaban contratados, si eran plantas, cuántos se habían jubilado, las vacaciones. Está bueno porque podés manejar toda esa información que viene de distintas bases de datos y la metemos en un solo tablero y se actualiza de manera automática. O sea, nosotros apretamos el botón de actualizar y ya tenemos actualizada esa información con lo que se haya actualizado las bases de datos que nosotros conectamos. En la primera clase se vio qué es Power BI, por qué es útil, sobre todo en nuestra experiencia en el organismo. Bueno, como les decía, por ahí algunos nos escucharon, estoy acostumbrada a hablar en plural porque somos un equipo, pero bueno, estoy sola acá dando el curso. Trabajo en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires. El equipo en sí viene utilizando Power BI desde el Ministerio de Infraestructura. Luego, cuando se crea el Ministerio de Hábitat,
se mudan al Ministerio de Hábitat y ahí estamos trabajando desde 2022. Yo me sumé, ellos ya vienen trabajando con Power BI desde 2020, yo me sumé al equipo a partir de 2022, yo no trabajaba en la gestión pública, yo soy abogada, trabajaba en la gestión privada, bueno, y ahora hago las dos cosas, básicamente. Y lo que vimos al finalizar la clase era cómo instalar Power BI. La idea es que ustedes en cada clase se lleven algo que puedan ir practicando y que puedan ir haciendo. Como en la primera clase vimos cómo instalar Power BI, la idea es que ustedes ya para la clase 2 todos tengan instalado Power BI. Esto, si me quieren ir contestando por el foro, si más o menos todos tienen instalado Power BI o si alguien tuvo inconvenientes o algo para instalarlo. Es bastante sencillo, yo les decía, bueno, hay dos formas de instalar Power BI, rapidito, ya está instalado sin... Sí, no suele generar mayores complicaciones, salvo que no tengan Windows. Victoria ahí me dice que tiene problemas, ¿no? Ah, no puede instalarlo todavía, pero no intentaste o tuviste algún inconveniente. No suele generar mayores inconvenientes, es bastante sencillo de instalar. Salvo para las personas que tengan computadoras que no tengan Windows. Por ejemplo, si tienen una Mac o, bueno, tienen Linux o ese tipo de sistema, sí se complica un montón porque, como les contaba, Power BI es una herramienta de Microsoft. Entonces anda genial y es súper intuitiva en Microsoft, pero si tenés otro tipo de sistema se te suele complicar y la solución es, bueno, tener una máquina virtual que puedas utilizar con Windows, que puedas utilizar esa máquina virtual. Ya es más avanzado, ya es más complicado. Se requiere de otra arquitectura tecnológica. Pero bueno, yo creo que más o menos todos nos manejamos con computadoras con Windows. Algunos lo que pasaba, bueno, estaban utilizando su computadora personal y era una Mac y la verdad que ahí es un pelmazo. Se puede llegar a solucionar para utilizar Power BI, pero es más complicado y la sencillez que tiene la herramienta de Microsoft se pierde ahí. Y hoy lo que vamos a comenzar es a dar el paso práctico, digamos. Ya más o menos sabemos qué es Power BI, para qué sirve, cuáles son los beneficios. Decíamos, bueno, los beneficios, ¿por qué usaría Power BI en vez de seguir con Excel? Si yo manejo re bien Excel. Bueno, porque te da como un plus Power BI. Lo que te da es que podés conectar un montón de bases de datos y que no es necesario que tengan el mismo formato. Podemos conectar un Excel con un Drive, con una tabla traída de una página web. Hoy vamos a ver eso, cómo conectar las bases de datos. Eso es genial porque lo podemos conectar en un solo sistema que es Power BI Desktop y ya el sistema va a analizar todas las bases de datos en conjunto, las vamos a conectar, vamos a hacer relaciones entre ellas y no importa que no tengan el mismo formato, se van a juntar ahí. Eso es lo bueno, que en Excel no lo podemos hacer, aparte porque se generan informes interactivos. Esa es una de las grandes ventajas de Power BI, lo visual que queda el informe y lo interactivo, ¿no? Porque una vez que nosotros lo publicamos a los tableros, las personas que ingresen, que nosotros les mandemos el link de ese tablero, van a tener un gran beneficio que es que va a ser interactivo. Yo esto ya lo expliqué en la primera clase. No tengo acá el tablero, les quería mostrar un tablero que habíamos generado con los resultados de las elecciones ahora de la provincia de Buenos Aires. La clase que viene me lo voy a guardar para mostrártelo. Nosotros generamos un link, está público, generamos un link y se lo mandamos a las personas que queremos que lo vean, que son, bueno, nuestros superiores jerárquicos y todo eso, están analizando esta información. Ya lo habíamos hecho con las elecciones anteriores, es algo del trabajo, pero también es un poco de diversión, ¿no? Que nos gusta este tipo de información. Y esa persona puede ingresar y puede filtrar y todo y va a ver el tablero. O sea, nosotros le hacemos un tablero, ustedes como municipio, con información de obras, por ejemplo. Nosotros trabajamos con información de obras de
todas las delegaciones que dependen del municipio que ustedes trabajan y les ponemos un segmentador que es un filtro de delegación y va a poder filtrar por delegación y tener la información de cada una de las delegaciones. En eso es lo que se refiere a interactivos. Va a poder la persona navegar por ese tablero y poder generarse su propia información, digamos, de la que estás buscando. Acá dice, lo instalé y pude aplicar algunos gráficos al Excel de ejemplo. Buenísimo. Sí, esa es la idea, que ustedes practiquen, chicos. Nada se rompe porque toquemos en Power BI, ¿ok? Cuando nosotros, van a ver más adelante, pero cuando veamos query decimos, bueno, eliminar una columna o quitar duplicados, un montón de cosas que le vamos a ir haciendo a las bases dentro de Power BI, no modifican el archivo madre, el que nosotros tenemos guardado en la computadora y que está conectado a nuestro Power BI, sino que se modifica en el tablero nada más, ¿ok? Así que no tengan miedo de toquetear dentro del tablero porque no va a modificar el archivo que tenemos guardado en la computadora, el que compartimos. Entonces, hoy el módulo 2, lo que vamos a hacer es traernos las bases de datos que tenemos para empezar a trabajarlas en Power BI. Sería lo que es la conexión a datos. Bien. Bien, hay que tener en cuenta que Power BI es una herramienta de Microsoft. Por lo tanto, nos va a dejar conectarnos a casi cualquier fuente de datos. Casi, porque probablemente me vengan con un tipo de base de datos que ustedes trabajan y quizás no se pueda o yo no sepa. Vamos a decir, si bien se puede conectar a un montón de bases de datos, la verdad es que más o menos todos utilizamos siempre las mismas bases. No es tan variado la cantidad de bases que utilizamos. La base estrella que yo creo que utilizamos todos es Excel. Eso nosotros es de las cosas que más utilizamos. ¿Qué más utilizamos? Ahora como que ya pasamos a todo lo que es más programación SQL, pero con Excel fue con lo que se comenzó siempre, se comienza Power BI. Google Sheets, las hojas de Drive, o sea, digamos, las que tenemos, esas compartidas, archivos compartidos que trabajamos varias personas en línea, bueno, esa base se puede conectar. También no sé si alguno de ustedes, esto nosotros no lo explicamos en el curso en detenimiento, pero por ahí si alguno utiliza, me puede avisar y le podemos mandar información para poder conectar esas bases SQL. No sé si alguno de ustedes conoce o trabaja con bases SQL, está buenísimo. Es como ya bases procesadas a través de códigos y ya conectamos estas bases procesadas. Es como para que el tablero sea más liviano, pero es un nivel súper avanzado. Ya necesitas conocer de ese lenguaje. Podemos conectar carpetas de archivos directamente. Van a ver que tiene sus especificaciones, ahora vamos a ver cada uno en específico. Y también podremos conectar, por ejemplo, que ya se los dije, tablas que tengamos en alguna página web. Por ejemplo, nosotros ya no lo hacemos, pero en su momento, cuando ahora vieron que todo lo que es construcción de obra no se maneja, por ejemplo, precio dólar, sino es precio UBI, lo que sale la UBI. Pero cuando se manejaba más con el dólar, por ejemplo, la inflación, todo eso, nos traíamos la tabla que estaba en la página del Banco Central de la República Argentina que te tenía esa cotización. Entonces te traes la tabla y actualizás con eso. Nosotros trabajamos así. Disculpe. Así que estas son las más utilizadas y las que nosotros damos en el curso. ¿Por qué? Porque son las más probables que ustedes vayan a utilizar o estén utilizando o vayan a utilizar en el futuro. La verdad que después, ahora les voy a mostrar, hay 1.000.000 de tipos de bases de datos que pueden conectar, pero bueno, como gastar tiempo en cosas que por ahí no son tan, que ustedes puedan llegar a utilizar. Bueno, también un TXT, un archivo, una nota de texto, hay un montón, un CSV, hay un montón de bases de datos. A ver, les quiero
Uy, se me salió el chat. Me gusta tener siempre abierto el chat para no perderme nada. Acá les voy a mostrar. Ustedes si ya se descargaron Power BI, me gustaría saber dónde lo tengo. Siempre se me pierde el icono de Power BI. Acá lo tengo. Ustedes van a ir, lo van a abrir como cualquier programa que tengan instalado en sus computadoras. Ahí se me está abriendo. Miren, acá me parece actualizarlo. Tengo que actualizar, que eso es lo bueno de la descarga. Bueno, yo acá no tengo conectado, fíjense, a ningún usuario, solo cierro esto. Y esto que se nos abre es Power BI, el lienzo en blanco. Esto es que todavía no conecté ninguna base de datos, todavía no tengo nada. Para conectar la base de datos, para comenzar a trabajar en Power BI, yo estoy aquí. Yo te los mostré muy por arriba la primera clase, así que ahora lo vamos a ver más en detenimiento. Y fíjense, los más usados son Excel, son estos que te pone acá en un principio. Excel, bases SQL, que es para más avanzado, y podés pegar datos de una tabla en blanco, etc. Pero para conectar las bases de datos, es acá. Acá también tienen lo mismo para las bases de datos. Obtener datos. Miren, yo aprieto acá en este obtener datos que está acá arriba, que es como un cilindro con una tablita. Un cilindro, no sé, capaz que tiene otro significado. Y acá, miren, acá, ay, me estoy poniendo al revés. Acá que dice todo, se me está de salir el... Ahí está. Acá que dice todo, que está marcado todo, dice obtener datos, y aparecen todos los tipos de base de datos que nosotros podemos conectar a nuestro Power BI. En principio está Excel, es la más utilizada, chicos. Después está texto CSV, XML, JSON, carpetas, PDF, Parquet. Bueno, hay un montón que yo la verdad que ni siquiera conozco. No sé si ustedes trabajan con alguna de estas otras. Después están las bases de SQL, base de datos de Access. Bueno, tienen un montón, Impala, Vertical, Azure. Tienen un montón de tipos de bases de datos que es totalmente compatible con Microsoft o son directamente de Microsoft. La verdad que no es que yo sepa cómo se manejan todas, nosotros utilizamos las más utilizadas, pero bueno, podemos averiguar. Si ustedes trabajan con algún otro tipo de base de datos, lo podemos averiguar. En este caso vamos a conectar un libro de Excel, conectar. Vieron que yo apreté en el Excel y puse conectar. Y ahí se va a abrir, está como lerdito. No sé por qué. Se me trabó, chicos. Yo abrí el Power BI, es ley. Y se me trabó, esperen un minuto. Acá básicamente se les va a abrir, mi computadora está un poco cargada, por eso es que también está trabajando Rabbit. Acá cuando hacen lo que yo hice, se les abre como una ventana emergente que les permite ir a buscar a sus computadoras el archivo que queremos conectar. Me desespera que se haya trabado. Ahí está. Se abre esta ventana emergente y entonces yo voy y lo busco. Estoy buscando en mi escritorio, por ejemplo, en mi computadora. En este caso, en mi escritorio, yo acá tengo cursos municipios, bases de ejemplo, y acá tengo una base que puedo conectar. RR ejemplo, recursos humanos ejemplo, volumen 2. Y voy a poner abrir. Fíjense, elijo en mi computadora la base, el Excel que quiero subir y le pongo abrir. Ahí se me va a abrir otra ventanita emergente que me va a mostrar. En este caso, a ver, les quiero mostrar el Excel para que vean y qué les aparece ahí. Y recordemos que no se me trabe nada, porque no sé qué pasa. Fíjense, este es el Excel que yo estoy conectando.
Este Excel tiene 3 hojas. Entonces, la primera, que es la base laboral, que tiene categorías, dependencias, secretaría, departamento, bueno, distintas cuestiones. La segunda hoja, que es una columna con el número de legajo, que sería como el DNI del empleado, una columna con el nombre y una columna con apellido. Y después tenemos otra columna que es del costo laboral. Otra vez, número de legajo, fecha de inactividad, periodo de pago, neto. Bueno, tenemos todo. Bien, este es el Excel. Y entonces me aparece así. Me dice, bueno, en el navegador yo conecté ese Excel y me aparecen estas 3 bases. No me va a aparecer todo en una base, porque cada hoja es una base de datos que nosotros estamos conectando. Entonces yo acá puedo elegir decir, bueno, solo quiero la base laboral. Fíjense, la vista previa nos va a mostrar cuál es esa hoja que estamos eligiendo. O puedo elegir todas. Entonces yo digo, bueno, base laboral, costo laboral y el nombre y apellido. Me quiero traer las 3 bases. Y acá pueden apretar solo cargar, a ver si puedo correr esto, solo cargar, que es el botoncito que aparece en amarillo, o puedo apretar transformar datos. Si yo solo cargo, Power BI no va a hacer nada, solo carga la base en bruto, así como viene. Si yo le pongo transformar datos, Power BI que se va a fijar el nombre del encabezado, que puede fallar, ¿no? Pero va a hacer ese pequeño procesamiento por sí solo. Los formatos de las columnas, según los primeros filas, va a analizar eso y le va a poner el formato. ¿Qué formato tienen? Van a ver que es súper importante el tema formato de columnas, formato del dato, hay que tener en cuenta eso. Siendo súper iniciales en Power BI, y yo lo sigo haciendo al día de hoy, ustedes no van a poner cargar, sino transformar datos. Yo ahí elegí las 3 hojas, ustedes recuerden, pueden elegir solo una, pueden elegir 2, se carga solo la base de datos que se va a utilizar. A ver, si yo el costo laboral no lo voy a usar en este tablero, lo destildo y no lo cargo, me cargo solo base laboral y nombre y apellido. Por ejemplo, solo cargo, no porque Power BI pueda procesar grandes bases de datos, grandes volúmenes de datos, que yo le voy a cargar un montón de datos que no voy a utilizar. Solo le cargo lo voy a utilizar. En este caso, tilde solo base laboral y nombre y apellido. Y acá, fíjense que se me cargó. ¿Y qué se me abrió acá? Se me abrió otra ventana con esas bases. Tengo todo lo de web, por eso estoy de correr cosas. Y acá se me abrió Power Query. ¿Se acuerdan que yo dije, bueno, Power BI tenemos 3 componentes? Power BI Desktop, que es el que nosotros nos descargamos. Power Query, que viene incorporado en Power BI Desktop, pero es aparte, se nos abre una ventana aparte, pero no necesitamos descargarnos nada. Y Power Service, que es la publicación del tablero en una página web, ya no es un sistema en nuestra computadora. Se nos abre Power Query cuando ponemos transformar datos y acá fíjense, van a aparecer las 2 hojas que yo me cargué. Acá a la izquierda está el nombre de cada una de las hojas. Partamos de la base ya desde el principio que empezamos a cargar bases de datos en Power BI, que necesitamos ser súper prolijos con nuestro tablero. ¿En qué consiste esto? Hay que pensar siempre el tablero cuando es de nuestro trabajo como si lo podemos llegar, quizás hoy lo estoy trabajando sola, pero como un trabajo más colaborativo con otras personas. Que mi otro compañero que sabe usar Power BI ingresa a un tablero que yo estoy haciendo y necesita entender qué hice yo, porque todo queda registrado. En Power Query, como pueden ver, acá se nos abrió, queda. Acá tenemos el nombre de la base que nosotros subimos, digamos, de la hoja. Si hacemos doble clic sobre eso, le podemos cambiar el nombre. Siempre tenemos que tratar de ser súper claros, que no nos quede el sheet 1, hoja 1, porque no tenemos ni idea qué contiene. Que sea lo más sencillo posible para si no lo usamos por un tiempo y volvemos a ingresar, que podamos entender qué significa eso que está ahí, qué base es eso. Si yo tengo que ir a buscar un dato, saber más o menos por el nombre de la base dónde busco ese dato, ¿no? Eso nos ahorra tiempo a futuro, o sea, es un segundo ahora, pero nos ahorra tiempo a futuro, tratar de ser prolijos con eso. En este caso, las hojas tenían su propio nombre, base laboral y nombre y apellido, que son bastante entendibles, no necesitamos.
Luego está la cuestión de si el nombre del encabezado de la columna está correcto, en este caso está correcto. Y fíjense, acá a la derecha, en Power Query, nos aparecen los pasos aplicados. En Power Query, todo lo que nosotros hagamos en Power Query, o haga Power Query de por sí, porque cuando pusimos transformar datos lo hace de por sí, va a dejar registrado un paso, que es un paso aplicado. En este caso, fíjense, está el primer paso que es origen, que es, bueno, ¿dónde voy a buscar? No es acá, base laboral, sheet, bueno, como que te va diciendo todo, el ítem, etc. El origen es dónde lo va a ir a buscar Power BI. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pongamos a actualizar, Power BI sí, aplica automáticamente todos estos pasos nuevamente. Entonces, agarra y dice, bueno, en el origen, ¿dónde está esta base de datos? La voy a ir a buscar para ver si me traigo datos actualizados, ¿no? Si modificaron esa base de datos. Por eso es importante, si yo conecto una base que tengo guardada en escritorio de mi computadora, por ejemplo, y después la cambio de lugar, tengo que ir y cambiarle el origen en Power Query. ¿Entendido? Porque si no, Power Query lo va a ir a buscar a ese origen, a escritorio que yo les dije, y capaz que agarré y la guardé en descargas ahora. Y no la va a encontrar, se va a romper el tablero. Te va a decir, no encuentra esta base. Entonces vos vas a poder modificar eso. Pero tener en cuenta. Después navegación, navega esa base, encabezados promovidos. Miren, porque cuando se la trae, le pone como encabezado columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y el real encabezado de la columna quedó en la fila 1. Entonces lo que hace Power BI es promover este encabezado. Estas son cosas que también las vamos a poder hacer nosotros en Power Query. Si nosotros solo ponemos cargar, se nos va a cargar así la base, fíjense, columna 1, columna 2, columna 3, y nosotros podemos promover que la fila 1 sea el encabezado. Es con un botón, básicamente se maneja con un botón que es usar la primera fila como encabezado, pero esto lo vamos a ver bien después cuando veamos Power Query. Entonces promueve el encabezado y tipo cambiado que es eso, analiza las primeras filas de cada una de las columnas y dice, bueno, este dato es formato número. Por ejemplo, en este caso, legajos suelen ser números. En este caso son 5 números, que es como el DNI del empleado, ¿no? Con DNI pasa lo mismo, quit pasa lo mismo. Entonces, Power BI ve 1, 2, 9, 4, 7, 1, 3, 2, 4, 1 y dice, che, esto es formato número. Bien, esto nosotros lo tenemos que analizar también como analista de datos y decir, bueno, esto está bien, lo que puso o no está bien. Por ejemplo, en este caso, todo lo que es legajo, DNI, quit, todos esos tipos de números que no los vamos a utilizar para aplicarle fórmulas de suma, resta, ni nada de eso, eso no nos sirve, sino que lo usamos como un dato identificador. Le ponemos, acá le podemos cambiar el formato, en este, ¿vieron? 1, 2, 3 significa que está formato número. Y acá si aprieto el clic izquierdo, le puedo cambiar el formato. Y le voy a poner formato text. Sustituir la actual, porque sustituyo el paso actual, no se me genera un paso nuevo, y etc. Ese es uno de los mayores consejos. Si van a trabajar con bases de datos que tengan números, pero que no los vamos a utilizar como números en sí, no le vamos a sumar, restar ni multiplicar, sino que lo vamos a usar como un texto, le ponemos formato texto. Por un tema de después cómo utilizamos ese dato. Lo vamos a ir viendo. Y después, por ejemplo, esta estructura es que está escrito con letra, le pone formato texto, ¿no es? ABC. A ver si puso otro tipo de formato, dependencia, PPP. Bueno, ahí está. Eso es lo que va a hacer Power BI. Así de fácil se conecta un Excel, una base que nosotros tengamos en Excel, podemos conectar todas las bases que queramos, tengan en cuenta que la vayan a utilizar en el tablero, porque cuanto más base, más información le cargamos a Power BI, si bien uno de sus beneficios es trabajar con grandes volúmenes de datos, cuanto más volumen de datos le metemos, más lerdo va a ser la herramienta, ¿ok? Es como una computadora, también tiene que ver con la capacidad de nuestra computadora.
y ahí apretamos cerrar y aplicar, que está acá a la izquierda, el último botón, cerrar y aplicar. Así se nos conectó un Excel. Es súper sencillo. Lo que va a hacer Power BI a partir de este momento es ya procesarlo adentro del tablero. Y fíjense, ahí ya se cargó. Esta cuestión que dice, se cargaron 1465 filas, 192 errores, no pasa nada. O sea, muchas veces pasa por formato, son cosas que después se van a ir trabajando, no pasa nada. Y le ponen cerrar y ahí se conectaron, ya ahora van a ser, si bien son dos hojas de un mismo Excel, son dos bases de datos distintas que ya las tenemos. Fíjense acá en campos, a la derecha, te aparece el nombre de cada una de las bases de datos que nosotros le pusimos. Y acá en datos aparece también. Tenemos las dos bases, las podemos ver y se pueden hacer distintas cosas que en Query. Bien, cuando nosotros abrimos el lienzo, acá donde vamos a conectar las bases de datos, fíjense que al conectar ya un Excel o cualquier base de datos, ya no me sigue apareciendo el lienzo acá con la opción de Excel y todo eso, sino que ya aparece como el lienzo en blanco que ya le podemos meter los objetos visuales. Me perdí que les iba a decir antes, me puse a decirles eso. El lienzo en blanco, les voy a presentar acá. Este es el lienzo en blanco de Power BI que nosotros manejamos. Y acá tenemos informe, que es la vista de informe. Acá vamos a hacer los gráficos en sí, que después se van a ver, es la parte visual, la más divertida de Power BI, que la vemos en la última clase. En este tienen los datos, que van a escuchar que yo por ahí les llamo vista de datos o DAX. Porque antes estaba en inglés y se decía DAX, que es donde vemos los datos y acá podemos hacer columnas calculadas, medidas y nuevas tablas, que lo vamos a ver, creo que hay una o dos clases dedicadas a datos, y esta parte que es el modelo de relaciones, que acá es cuando conectamos las bases de datos. Acá es como que generamos puentes entre las bases de datos que nos van a conectar. Y va a decir, bueno, de acá puedo ir a acá por un dato en común, un dato único en común. Por ejemplo, base laboral con nombre y apellido, las dos tienen legajo del empleado y lo podemos conectar a través del legajo. Entonces agarro en la primera la columna legajo, la tiro sobre la columna legajo de la otra y ahí genero una base, que miren, es de uno a muchos. Esto lo vamos a ver bien también después, pero yo les voy tirando. Porque nosotros, si bien necesitamos conectarle las bases de datos a Power BI, pero para que pueda analizarlas todas como un conjunto, necesitamos crearle estos puentes, estas relaciones. Es el DER, el modelo de relaciones que nosotros le creamos para que trabaje. Entonces, con esta relación lo que puedo hacer es, por ejemplo, en esta base que no tiene los nombres y apellidos, a través del número de legajo traerse el nombre y apellido de ese empleado. Por ejemplo, ¿entienden? Es como el puente que le permite ir a buscar más información a la otra base para traérselo. Bien, así fácil se conecta un Excel, que el Excel es lo más utilizado, básicamente. Yo creo que por todos. Así de sencillo. Otra de las cosas que pueden estar bueno y que varios me dijeron ya en el foro que trabajaban con este tipo de base de datos es conectar una planilla de Google Sheet, un Excel en un Drive, por ejemplo. Acá es muy parecido a conectar un Excel, pero hay un pasito más que tenemos que hacer. Yo en este caso tengo acá este Drive, este Google Sheet, muy chiquitito, es un ejemplo, en el cual tengo el número de expediente general, acá lo pueden ver, la fecha de inicio de ese expediente y en qué dependencia lo generó, lo que sea, ¿no? O lo tiene en este momento. Entonces tengo esto. ¿Cuál es el pasito previo? Yo tengo que entrar a este Drive, tengo que ir a Archivo, Compartir, y acá lo que voy a poner es publicar en la web. Yo necesito este pequeño paso, ¿para qué? Para que el Drive me genere una URL que va a ser la que yo voy a pegar en Power BI para que se me conecte esta base de datos. ¿Cómo
Acá puede elegir todo el documento o una de las páginas, por ejemplo, si tendría más bases, si tendría más páginas el Drive, en este caso tiene una sola, pero yo puedo elegir solo una página. Y acá pongo, antes van a ver en el archivo, digamos, de la clase que dice tengo que poner página web, publicar y me genera la URL. Ahora eso cambió últimamente y lo que tengo que poner es valores separados por coma. Es esta segunda opción, que nunca aparece completo, ¿vieron? Valores separados por, pero bueno, es por comas. Es como un CSV. Y ahí pongo publicar. ¿Seguro que quieres publicar este documento? Le pongo aceptar. Y acá, fíjense, se me generó una URL, un link. Yo pongo la selecciono y pongo control C y la copio. Es lo que hago. Entonces, ahora sí, voy a Power BI, pongo obtener datos. Ahí me tardo un cachito. Bien. Y acá lo que busco es, acá en la lupita arriba, pongo web. Y acá, fíjense acá, aparece el simbolito este de web y dice web, lo selecciono y pongo conectar. Así es como conectamos nuestro Drive. Acá que dice dirección URL, pongo control B corta, lo pego. Fíjense acá, y acá está el cartel este amarillo, aceptar. El botón, perdón, no cartel, pongo aceptar. Ahí se me va a abrir. Y me va a decir, bueno, esta es la base de datos que vos tenés. ¿No? Y ahí, fíjense, las opciones que me aparecen son cargar o transformar datos. Siempre transformar datos. Y acá ya se me abre Power Query con esta base de datos. Fíjense, número de expediente, fecha de inicio, dependencia, lo mismo que nosotros teníamos en el Drive. ¿Qué va a pasar con esto? Esto está bueno, ¿por qué? Porque si son bases colaborativas que vamos a trabajar entre varios compañeros o varias reparticiones, lo que sucede es que si alguien modifica el Drive, esto de ya estar conectado en el Drive, al momento de que nosotros actualicemos el tablero, recuerden los pasos aplicados, Power BI lo primero que hace es ir al origen que le puse, que es esa URL de ese Drive, y va a buscar esa base de datos. Entonces, si alguien agregó registros o agrega columnas o lo que sea, nos trae con eso modificado en el Drive. ¿Ok? Por eso está bueno conectar. Por eso, porque muchas veces, si no, lo que te tenés que hacer es descargarte esto como un Excel, conectar el Excel. Pero bueno, cada vez que yo quiero actualizar el tablero, tengo que descargarme el Drive con un Excel, o sea, es un paso más. Si nosotros conectamos directamente al Google Sheet, al Drive, esto se nos hace automático. Si alguien modifica, ya se viene actualizado con las modificaciones. Esa es la ventaja que tiene conectar directamente el Drive. Estoy conectando la computadora porque se me está quedando sin batería. La desventaja que le podemos buscar es si esa base colaborativa la trabajan un montón de personas que no son muy prolijas, capaz que van al Drive, vieron que esto suele pasar seguido. Es que entro al Drive y apreté cualquier número y la columna me quedó con esto, ¿no? Sí, pueden hacer una base colaborativa. Eso es, la actividad integradora es personal, pero también la pueden trabajar en grupo, entre varias personas. ¿Por qué? Porque si trabajan en una misma dirección, por ejemplo, necesitan el mismo reporte, está bueno que ya les quede un tablero y lo pueden trabajar todos juntos. No tengo inconvenientes si quieren trabajar en grupo, 2 o más personas, 2, 3 personas, tampoco hagan un trabajo entre 10 personas, ¿no? Me entregan un solo trabajo todos. Lo que sí, cuando entregan, pónganme todos
todos los integrantes del grupo, así yo puedo pasar la nota de todos. Y no queda nadie afuera, eso sí, pero después sí pueden trabajar. Y está bueno hacer una base colaborativa. Bueno, sí, pero pueden hacer de última un drive que todos conectan y cada uno elige la hoja que le sube. Sí, eso lo pueden hacer. Bueno, lo que le decía, la desventaja por ahí de trabajar con archivos colaborativos como esto es que muchas veces esto pasa un montón, por ejemplo, que la gente ingresa al drive, está trabajando, se confundió, se le apoyó ahí, le puso cualquier letra y le queda el nombre de la columna de este. Fíjense que yo había cerrar y aplicar. Había conectado este drive, fíjense lo que me va a pasar cuando lo quiera actualizar. Si yo pongo actualizar, ya veo que ahora no me salta, chicos. ¿Vieron? Son esas cosas que quieren mostrar. Miren, en este que es el nombre de drive, que yo les dije que sean prolijos y modifiquen el nombre de las bases de datos para entender, yo no lo hice, lo dejé así nomás. Dice, no se encontró la columna número de expediente de la tabla. ¿Por qué? Porque alguien en el drive había tocado esa encabezado de columna y le había cambiado el nombre. Eso es lo que pasa. Entonces voy, le cambio número de expediente y ahora me tendría que salir, ok. Voy a actualizar y se me cargó todo, ok. ¿No? Como que tengo que estar pendiente de eso. Si alguien modificó el nombre de la columna, si alguien me eliminó una columna y todo eso, ¿cómo decirles más o menos a los que están trabajando, che, tengan cuidado al momento de modificar o avísenme porque por ahí se modifica el nombre de la columna por algo en específico, lo que sea, y entonces avísame por si se me rompe el tablero. Igual el tablero, vieron que te dice más o menos, te dice, bueno, che, no se encontró esta columna, entonces yo voy y me fijo y alguien había cambiado el nombre. Es bastante intuitivo en eso, me ayuda. Entonces, base, ejemplo, acá le estoy cambiando el nombre de la base, ejemplo, expedientes. Ahí está. Y ahí estamos bien. Así es como se conecta un archivo colaborativo, un drive. Y ahí cierro, cerrar y aplicar datos, y se me aplicaron, y ahora si voy a DAX o vista de tabla, no tengo solo las dos bases que yo me traje del Excel, sino que tengo la base que me traje del Drive. Así de sencillo es conectarlo. Espérenme un minutito que ya vuelvo. Bien, disculpen la interrupción. Ahí estamos. Entonces decíamos, las ventajas de trabajar con un Google Sheet o Drive, una base colaborativa, es eso, que cada vez que alguien haga una actualización de la base, nosotros ya la tenemos conectada. Al poner a actualizar el tablero,
Nosotros, el tablero se actualiza una vez que ya lo tengamos armado con este botón actualizar, como vieron que yo apreté, que les aparece como procesando y se actualizó correctamente o tuvo algún error. Todo nos va a avisar Power BI. Eso es lo que tiene Power BI. Si bien se pueden hacer un montón de cosas, es bastante intuitivo, como todas las herramientas de Microsoft. Y a Power Query, les cuento acá, ¿vieron eso que se les abre automáticamente cuando ponen transformar datos? Se puede ingresar apretando este botón, transformar datos. Estoy corriendo y me agité, chicos. El estado físico se los dejo. Y acá aparecen todas las bases que nosotros podemos hacer las modificaciones. Esto hay una clase y media, creo, dedicada a Power Query, pues está buenísimo, podemos hacer un montón de cosas. Una vez que nosotros tenemos conectadas las bases de datos, el siguiente paso es transformar y depurar el dato para después poder hacer los gráficos con un dato más certero. Es súper importante, es como lo que se hace en la cocina, que no se ve en el gráfico en sí, pero es súper importante para el resultado fidedigno de los gráficos y de las visualizaciones. Así que en eso vamos a dedicarnos bastante a Power Query. Otro de los ejemplos, otro de los tipos de base de datos que podemos utilizar y que les puede llegar a ser útil a algunos de ustedes, quizás que nosotros, bueno, como les contaba, es conectar una página web que tenga cierta tabla. Como yo les contaba, Central de la República Argentina, como yo les contaba que en algún momento nosotros para las cotizaciones de las obras y todo usábamos una tabla que había en el Banco Central de la República Argentina. Ya no se utiliza, se maneja por otro lado. Y en este caso, por ejemplo, acá tenemos una tabla de las principales variables que te dice base monetaria total, inflación mensual, que muchas veces el dato de inflación lo necesitamos, inflación interanual. Bueno, y acá como que hay un montón de cuestiones. Yo no soy economista, yo soy abogada, así que el valor de UVA. Bien, todo esto es una tabla. Entonces yo digo, bueno, quiero manejar con esto. Es parecido a conectar un Google Sheet, un Drive, pero más sencillo. Yo vengo acá y esto que me aparece acá arriba, que es la URL de la base, de la página, le pongo Control C. Lo selecciono, le pongo Control C. Pero se me complica acá. Bien, y voy al Power BI, obtener datos. Ahí apreté obtener datos, busco web acá, lo mismo que habíamos hecho con el Drive, lo selecciono, conectar. Y cuando me pida la dirección URL, pongo control B corta, que es pegar. También pueden poner así con el clic derecho del mouse, pero bueno, a mí me es más sencillo con el teclado. Y le pongo aceptar. Y fíjense cómo va a aparecer en este caso lo que nos podemos traer. Acá tenemos tablas HTML. A eso vamos. Y acá fíjense que esta tabla que yo les mostré que estaba en la página, base monetaria total, tanto, inflación mensual agosto 1.9, inflación interanual agosto 33.6, inflación esperada REM próximos 12 meses, mediana 20.9. Bueno, acá tenemos la tabla. Entonces lo que yo voy a hacer es apretar transformar datos. Y ya me traigo esa tabla. Eso es un ejemplo, o sea, quizás ustedes tienen una tabla de municipio, en la página de municipio, alguna información que se quieran traer, que se actualiza en la página y me sirve traérmela, lo que sea. Cada vez que modifican esa tabla en la página web, al nosotros actualizar el tablero y Power BI ir al origen, se la trae modificada, ¿se entiende? Entonces no la tengo que ir a buscar cada vez. Entonces le pongo tabla, Banco Central, República Argentina. Y así yo me traje la tabla. Acá, por ejemplo, al esto presentarse así, yo traérmelo como una tabla, no tiene nombres de columna. Entonces yo le puedo cambiar acá en Power Query, como estoy acá, doble clic sobre el encabezado de la columna y le pongo principales variables,
y acá le pongo valor. No sé, lo que ustedes quieran. Y fíjense que acá se genera un paso. A ver, mire, yo lo elimino a este paso y me queda así. Entonces yo, fíjense acá en los pasos aplicados. Cuando le cambio acá y valores, se me genera un paso. ¿Lo vieron? Columnas con nombre cambiado. Este paso es esto que estoy haciendo yo, cambiar el nombre. Me genera un paso que después, entonces, va al origen, busca la tabla, se la trae actualizada y a su vez le hace ya todo esto, le cambia el nombre del encabezado para que nosotros siempre lo tengamos igual y prolijo. Cerrar y aplicar. Así de sencillo es traernos una tabla que tengamos en una página web, algo publicado. O el ruido que haga. Bien. Otra, fíjense acá, ya aparecen tablas BCR. Bien. Una de las bases de datos que podemos llegar a utilizar es conectarnos a una carpeta de Excel. ¿Qué hay que tener en cuenta para estos casos? ¿O para qué es útil? Porque no todo nos es útil a todos, o sea, hay que fijarnos si esto nos sirve. Esto es útil si todos los meses tenemos un archivo de Excel que tiene exactamente la misma estructura todos los meses, las mismas columnas con los mismos nombres, si bien los registros varían. Que, por ejemplo, ¿para qué nos sería útil si esos Excel son descargas de un sistema? Por ejemplo, nosotros en provincia trabajamos con SIGAP, las descargas de todo lo que es presupuestario. Bien, si nos hacemos siempre descarga de SIGAP, por ejemplo, nos hacemos descarga diaria o semanal, anual, lo que ustedes quieran, y siempre el sistema te descarga el Excel con la misma estructura, pero con las mismas columnas, los mismos nombres, pero hasta con las mismas mayúsculas y minúsculas, los mismos tildes. Tengan en cuenta que todo eso diferencia Power BI. Entonces tiene que tener exactamente lo mismo. Me puedo ya cargar la carpeta donde yo hago esa descarga. Entonces, cada vez que se descargue un archivo nuevo, ya lo suma. No tengo que estar conectando cada archivo. Es para facilitar eso, pero tenemos que tener en cuenta eso, que tiene que tener exactamente la misma estructura, las mismas columnas con el mismo nombre, la misma mayúscula. Si es todo minúscula siempre. Si es todo mayúscula, si la primera es con mayúscula, siempre tiene que estar escrito de la misma forma. Tengan en cuenta tildes. Por ejemplo, nosotros ya hace un tiempo decidimos en nuestro equipo decir, che, todos los nombres de las columnas de las bases de datos no le pongan tildes. Que sean sin tildes, la primera mayúscula y todo el resto minúsculas. Entonces siempre sabemos que es la misma estructura y no andamos haciendo macanas y cambiamos nombre, etc. Es reducir el porcentaje de error. Para eso sería útil descargarse conectar una carpeta. O sea, si ustedes, por ejemplo, creo que RAFAM es el sistema que utilizan los municipios, bueno, y siempre se descargan la misma base de datos con la misma estructura, bueno, siempre me la descargo en esta carpeta, yo conecto la carpeta y ya cada vez que alguien descargue un nuevo archivo de RAFAM, me va a aparecer, lo voy a conectar automáticamente. ¿Cómo conecto una carpeta? Voy a obtener datos y acá fíjense que aparece. Si no lo buscamos acá, ponemos carpeta. La carpeta con el iconito de la carpeta, pongo conectar y ahí se me va a abrir para buscar ruta a la carpeta. Entonces pongo examinar y digo, bueno, yo esto lo tengo creo que lo tengo en escritorio, curso municipios, bases de ejemplo y tengo presupuesto sancionado. Dejar entrar a una compañera, ahí está. Entonces conecto la carpeta directamente, presupuesto sancionado. Fíjense, yo se los quiero mostrar acá, ahí me aparece la ruta de la carpeta, pero esperen que les quería mostrar acá
es esta la que estoy conectando y tiene presupuesto sancionado 2022, presupuesto sancionado 2023, con exactamente la misma estructura. Y ahí pongo aceptar en Power BI y ahí me va a aparecer y me dice, bueno, los dos archivos que están en esa carpeta, si tuviera más archivos, aparecerían más filas, ¿se entiende? Y me dice, es presupuesto sancionado 2022, presupuesto sancionado 2023. ¿Qué le voy a poner yo? Acá tenemos más opciones. Vieron que siempre aparece cargar y transformar datos. En este caso aparece este botón amarillo que dice combinar, que es el que vamos a utilizar. Fíjense, si aprieto sobre la flechita, me aparece combinar y transformar datos y combinar y cargar. Yo voy a poner combinar y transformar datos. ¿Qué significa este botón? ¿Qué va a hacer este botón de combinar? Lo que nos va a hacer es agarrar todos los Excel que están dentro de esta carpeta y nos va a anexar uno abajo del otro. O sea, no nos va a traer, en este caso, dos bases de datos, sino que nos va a generar una base de datos con los dos Excel anexados uno abajo del otro. Anexar es poner uno arriba y el otro abajo, pegárselo abajo, digamos, los registros. Al tener los mismos nombres de columnas, se nos genera un solo archivo con los datos de los dos Excel. Entonces pongo combinar y transformar datos. En este caso creo que las bases son un poquito pesadas, entonces por ahí tardo un ratito. No tuve en cuenta eso, chicos. Siempre igual trabajador. Entonces digo, bueno, sancionado, tuki. Y ahí pongo aceptar. Aprieto, dice sancionado. Y fíjense, no sé si van a poder ver acá, pero ahora aparece como primera columna la columna año. Ah, esta ya la teníamos, no, perdón. Les estoy mintiendo. Y ahí pongo cargar, toque, y se nos abrió Power Query. Que acá se me cerró. Acá. Acá se abrió Power Query con esta nueva tabla que dice presupuesto sancionado. Y miren, acá archivos ocultos de invocar funciones personalizadas, como que se generaron un montón de pasos. Bien. Y acá tengo. Fíjense que lo que se va a generar acá, lo puedo ver acá en Query, es una nueva columna. O sea, se me va a generar una sola base con los dos Excel anexados, uno abajo del otro. Los dos, en este caso, si yo agrego un Excel a eso, van a ser 3, 4, los que yo quiera. Y se me genera una nueva columna que me va a decir básicamente, mira, si yo acá hago así, me va a decir de cuál de los Excel me está trayendo esa línea. Es para diferenciar. Muchas veces es muy útil, en este caso no tanto porque yo tengo una columna que es el año, que ya ahí me va a identificar, porque todo lo que en año diga 2022 va a ser del Excel de presupuesto sancionado 2022 y todo lo que diga 2023 va a ser del Excel. Pero si yo no tuviera esta columna, me sirve para identificar, bueno, de qué base de datos me está trayendo esa línea. Así que esta columna es muy útil en muchas oportunidades. En este caso no me es útil, lo que hago es clic derecho sobre el encabezado de la columna y pongo quitar. Y de esta forma yo eliminé esa columna que se me generó nueva porque no me sirve. Y fíjense que acá aparece columnas quitadas. Un nuevo paso, columnas quitadas. Si yo voy acá, está, en el paso anterior está, y en este paso ya no está esa columna. Bien, así tengo una carpeta. Hay que tener en cuenta, yo acá tengo los dos Excel con exactamente los mismos, la misma estructura. Pero, por ejemplo, voy a abrir uno de los Excel, el presupuesto sancionado 2022. Entonces yo, estas son en realidad, yo estoy conectando una carpeta que no son descargados de un sistema, sino que los hacemos nosotros, pero siempre con la misma estructura, El tema es el error humano, ¿no? Entonces yo estoy justo en una computadora que no tiene ñ y a esta columna año le pongo ano. Vieron que pasa con los programadores, pasa un montón, que tienen computadoras de Estados Unidos, no tienen la ñ
y te ponen un ano. O te lo pone el año todo en minúscula. Ahí está. ¿No? Presupuesto sancionado 2022. La voy a guardar así y voy a actualizar el tablero. Esto es para mostrarles qué pasa si es exactamente la misma estructura. Bueno, descartar cambio. Cancelar. ¿Qué me pasó? Que ya le había conectado a la base de datos. Voy a ir presupuesto sancionado. Les voy a mostrar, la voy a eliminar a esta tabla y voy a volver a conectar la carpeta con ese cambio, digamos, de que hay una columna que no tiene el mismo nombre que en el otro Excel. Entonces, obtener datos, voy a carpeta, hago todo rapidito porque es exactamente lo mismo. Examinar, escritorio, curso municipio, bases de ejemplo, presupuesto sancionado. Y aprieto aceptar. Díganme si se pierden con algo, lo estoy perdiendo con alguna cuestión, y acá pongo combinar y transformar datos. Me avisan, así yo se las puedo explicar en este momento. Igual todo esto está en aceptar. Y ahí se me está cargando. Y a ver qué dice. Miren lo que pasa en este caso. ¿Se acuerdan que yo a uno de los Excel le había cambiado el nombre de la columna año, que estaba con mayúscula? Año, la primera la A con mayúscula, el resto con minúscula. Entonces yo a uno le puse todo minúscula. Fíjense que hasta el más mínimo cambio te afecta, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a la columna año, toda minúscula, que es que yo había cambiado el nombre, y fíjense los registros que tengo. Tengo vacíos y 2022 nada más. Me falta el 2023. Entonces, si yo filtro los nulos, ¿qué me doy cuenta? Los nulos en la columna año son todos los de presupuesto sancionado 2023, porque yo a ese le dejé la columna llamada año con la A mayúscula. Por eso es que tiene que tener exactamente la misma estructura. ¿Qué se me genera en este caso? Borrar filtro. ¿Qué se me genera en este caso? Al cambiarle el nombre de la columna, se me va a generar una columna más, que va a ser una columna que se va a llamar año todo en minúscula y la otra que se va a llamar año con la A mayúscula. Que paren que no la puedo encontrar. Ahí la estoy buscando, chicos, ¿no? No, no estoy viendo. O sea, me trae vacío todo lo que es año. ¿Vieron? En 2023, al no tener el nombre de la columna correctamente, me lo trae vacío. Fíjense, en el año dice null, es vacío. Por eso es que al conectar una carpeta directamente, solamente lo hacemos si son descargas, si las clases quedan grabadas. Las sube la gente de IPA porque yo se las grabo en la nube, las suben ellos. Creo que la semana pasada las subieron el miércoles más o menos. Así que a partir de ese día aparecen en el aula virtual, en la clase número 2 en este ejemplo, abajo de todo les va a aparecer el video. Ya está la clase 1 grabada. Entonces, conectar carpetas se usa básicamente para si nos descargamos Excel de un sistema, de Rafam, por ejemplo, nos descargamos Excel de SIGAF, de no sé, de cualquier sistema que utilicemos, nos descargamos un Excel que siempre se guarda en la misma carpeta, entonces nos traemos combinada todas las bases de datos porque tienen exactamente la misma estructura. ¿Ok? Bien.
Bueno, después nadie me había contestado, pero bases SQL, ¿utiliza alguno de ustedes? Bueno, después si alguno utiliza bases SQL, me puede conectar, claro, yo no, me puede contactar y los puedo ayudar con eso. Son bases SQL ya cuando procesan mediante un código. Una base es como más, necesitas saber lenguaje de programación y etcétera, que bueno, claramente nosotros no lo vemos. Bueno, vamos a dejar todo lo que es, acá creo que ya estamos cubiertos con lo que es conectar bases de datos, que son los tipos de bases de datos que ustedes más utilizan, Excel, Drive, traerse una tabla de una página web, conectar una carpeta, lo que sea. La clase que viene vamos a empezar a ver Power Query específico. Nosotros vimos Power Query ahora porque cuando conectamos la base de datos ponemos transformar datos y ya transforma el dato de manera automática query. Nosotros, a partir de la clase que viene, vamos a ver cómo transformar y depurar el dato nosotros, de forma autónoma en query, en Power Query. Recuérdense, no se tienen que descargar nada. Power Query, si bien es un software separado, digamos, de Power BI Desktop, se descarga conjuntamente. Ya cuando me descargo Power BI Desktop, me trae incorporado Power Query. Así que eso no tenemos ningún problema. Bueno, vamos a lo que es crear nuestro modelo de datos. Vieron que yo les mostré acá en el lienzo en blanco que teníamos la vista de informe, que es donde vamos a hacer los gráficos, la parte visual en nuestro lienzo en blanco en este momento. Acá tenemos vista de tabla o datos o DAX. Le pueden escuchar que están todas nuestras bases de datos donde le vamos a poder aplicar medidas, generar columnas calculadas, nuevas tablas, etcétera. De todo esto hay una clase. Y lo que es modelo, donde, a ver, cuando tenemos más de una base de datos conectada a esto, no nos importa si solo conectamos una base de datos donde están todos los datos que nosotros vamos a utilizar. Pero cuando tenemos más de una base de datos conectadas, estoy eliminando para volver a explicarlo, lo que tenemos que hacer es, como que lo que nosotros necesitamos hacer es decirle a Power BI cómo tiene que relacionar esas dos bases entre sí para poder analizar todo junto, ¿no? Porque cuando nosotros conectamos más de una base, no en este caso que yo conecté bases así de ejemplo, que no tienen nada que ver una con la otra, pero como decirle, bueno, esta base para analizarlas todas juntas se te conecta mediante este valor único. Siempre vamos a buscar entre las bases, no entre todas las bases, sino tratar de hacer la conexión. Casi siempre tenemos una base central, como en este ejemplo sería la base laboral, y después tenemos los otros que son como satélites que salen. Entonces todos se conectan a la base laboral, o algunas se conectan dos satélites entre sí, ¿ok? Pero no es que todas las bases se tienen que conectar con todas. Es que nosotros le tenemos que decir a Power BI cómo relacionar las bases entre sí. O sea, Power BI intuitivamente en muchos casos van a entrar acá, en modelo, en el DER, en el modelo de relaciones, y van a ver que ya les aparece una conexión, que son esas flechitas que yo les mostré. Lo hace Power BI automáticamente porque dice, bueno, esta columna de esta base es muy parecida a esta columna de esta base, las conecto. Hay que chequear si está correctamente esa conexión o queremos conectar mediante otro dato. Eso nosotros lo tenemos que hacer como base de datos. ¿Cómo le decimos a Power BI cómo relacionar entre sí las bases? Lo hacemos a través de las relaciones. Esas relaciones son puentes que nos van a unir una columna de una tabla con una columna de la otra tabla. El concepto es que se usa en el análisis de datos es DER, que es el diagrama de entidad de relaciones. Bien, acá, como yo les mostraba,
Por ejemplo, en base laboral yo tengo una columna que se llama legajo. Y en nombre y apellido yo tengo, ¿se acuerdan que era la columna legajo, la columna nombre y la columna apellido? Entonces yo digo, ¿cómo le voy a decir a Power BI conectar estas dos bases de datos? Porque si yo me quiero traer el nombre y apellido a la base laboral que no lo tengo, ¿a través de qué valor único yo puedo hacer esa conexión? A través del legajo, básicamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el nombre legajo, que es la columna llamada legajo, y la voy a llevar a esta otra base, a la columna legajo. Y ahí se me va a hacer una conexión. Acá hay tres tipos de relaciones más comunes en Power BI. Tenemos la relación de uno a varios. Fíjense acá. Esta flechita es la relación. Si nosotros nos paramos sobre la flechita, se nos pone en gris los valores que conectamos, que es en los dos casos legajo. La relación de uno a varios es en este caso, fíjense, de 1, acá hay un 1, a un asterisco que significa varios, de 1 a varios. Este es el tipo de relación más utilizada, la más común en varios. ¿Qué hace? Que una fila de esta base, porque acá el legajo aparece una sola vez por vez, porque es un listado de los empleados. Si aparece 2 veces es porque está duplicado este empleado, está incorrecto. Entonces va a aparecer una vez cada legajo. Se conecta con esta otra base que es base laboral y que el legajo puede estar varias veces en esta columna. A ver, vamos a ver la base laboral acá. Y acá, ¿qué te dice? Bueno, el legajo, la estructura, dónde trabaja, horas cátedra. ¿Qué nos puede pasar? Que la misma persona, o sea, el mismo número de legajo, cobre horas cátedras y sea conducción jefe, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser en un municipio que una misma persona trabaje en varios lugares, como por ejemplo, no sé, trabaja, da clase en una institución municipal y trabaja en el hospital municipal. Entonces, el mismo legajo te va a aparecer varias veces porque cobra distintos conceptos, ¿no? Entonces, esa es la relación de uno a varios. Acá en esta base aparece solo una vez, por lo tanto no va a haber error, porque yo acá me estoy trayendo la información, el nombre y el apellido de ese legajo que aparece una sola vez. Pero acá me puede aparecer varias veces, me puedo traer el nombre y apellido porque esa persona es médico y a su vez da clases en la escuelita municipal. No sé, cuestiones que ustedes sabrán mejor que yo, pero suele pasar que la misma persona, el mismo legajo, hace varios trabajos y cobra varios conceptos distintos. Bien. ¿Por qué es la más común este tipo de relación de uno a varios? Porque casi siempre tenemos una tabla con categorías únicas, como sería la tabla de nombre y apellido, que al ser solo informativo, cada persona tiene que aparecer una sola vez, porque si aparecen 2 veces Pepe Suárez, que tiene el legajo 1, 2, 3, ¿qué nos está pasando? Nos está duplicando, nos está contando ese empleado por 2. Entonces nos va a analizar un dato incorrecto. Esto lo vamos a ver cuando veamos la próxima clase, todo lo que es transformación y depuración de datos, que una de las cosas que vemos es, bueno, quitar duplicados, una de las primeras cosas que vemos. Pero nosotros tenemos que conocer nuestras bases, porque no siempre tenemos que quitar los duplicados. En la base laboral, si nosotros quitamos duplicado, capaz que le estamos sacando un concepto que cobra Pepe Suárez. En cambio, en la base de nombres y apellidos sí tenemos que quitar duplicados, porque si Pepe Suárez aparece en 2 líneas distintas, nos está contando como 2 empleados, y es un solo empleado, ¿ok? Esto lo vamos a ver bien la clase que viene. Después, el otro tipo de relación es que nos aparezca de 1 a 1, o sea que este sea un 1 acá y un 1 acá, ese tipo de relación. Una fila en la primera tabla se va a relacionar con una sola fila de la segunda tabla. Por ejemplo, tenemos una tabla con las obras que está haciendo el municipio, ¿no?
con un ID de obra, por ejemplo, para identificar cada obra, y tenemos una tabla de proyección de presupuesto 2026, en donde ese ID de obra va a aparecer una sola vez, porque tiene solo una proyección de presupuesto, ¿se entiende? O sea, yo proyecto esa obra una sola vez, pues si la estoy proyectando 2 veces, le estoy dando plata 2 veces. ¿Se entiende más o menos el concepto? Entonces, eso sería una relación de 1 a 1. Una obra, un presupuesto. ¿Cuándo la usamos? Cuando ambas tablas que estamos conectando tienen valores únicos y no se repiten los valores. A ver, es la relación más sencilla de utilizar, pero casi nunca nos sucede, salvo que estemos trabajando con 2 tablas que tengan valores únicos. La relación que más vamos a utilizar es de 1 a varios, ¿ok? Es la más común de utilizar, que en una tabla sea el valor único y en la otra ese valor aparezca varias veces. Y después, el otro tipo de relación es una relación de varios a varios. O sea, que aparezca asterisco acá y asterisco acá, de varios a varios. Varias filas de esta tabla se relacionan con varias filas de esta tabla. Por ejemplo, tenemos una tabla de empleados, como en este caso base laboral, en el que el empleado, ese legajo, trabaja en más de un proyecto. O sea, horas cátedras, horas extras, y tenemos una tabla de los proyectos en los que cada proyecto tiene varios empleados asignados. Entonces nos aparece repetido ese legajo. En este caso, varios empleados, varios proyectos en la otra tabla. Si bien es una relación que se nos puede llegar a aparecer, es una relación que tenemos que evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque es más difícil de manejar, es bastante complicado de manejar y nos puede generar resultados confusos, porque el Power BI cuando va a hacer la relación para traernos algún dato de la otra tabla, como que no sabe cuál de todos los datos traerte. Te traigo el primer dato y no te traigo el resto, te traigo el resultado de todo. Como que es muy difícil de manejar, Power BI se confunde y como que no terminamos de traer el dato correcto, como que no sabemos si trae el dato correcto. Y aparte, al tener que buscar en varios registros acá y varios registros acá, generamos un modelo de relación más lento. Power BI tiene que ir y volver varias veces. Por lo tanto, esta relación de varios a varios hay que tratar de evitarla. O sea, tratar de tener una base en la que sí pueden aparecer varias veces de varios, pero en la otra que sea un valor. Si alguien tiene una relación de varios a varios, me lo comenta, si puedo llegar a ayudarlos, bueno, cómo podemos manejarlo, qué podemos hacer, etc. Acá, algunos comentarios finales. ¿Hasta acá se entendió? Más o menos todos vienen entendiendo. Lo importante también es que ustedes después se descarguen el archivo que acá les mostré yo en la clase 2. Ustedes van a tener para descargarse el contenido de la clase 2, como para que lo puedan ir mirando e ir recordando todo lo que vimos en clase. Si alguno hasta acá tiene alguna consulta o algo, ¿se entiende? Bueno, buenísimo. Me lo puede decir acá o después en el foro o mandar al mail. ¿Vieron que les llegó un mail hoy a la mañana de un Gmail, Capacitaciones Buenos Aires PBI o Capacitaciones PBI Buenos Aires? Eso soy yo mandándoles el mail, porque si bien sé que la gente de IPAP les manda, en la primera clase hubo problemas, así que nosotros como que también tratamos de reforzar esa información, de recordar el encuentro sincrónico y todo eso. La idea es que ustedes hasta acá ya se descargan Power BI, la mayoría, los que no se lo descargaron, descárguenselo, empiecen a buscar sus bases de datos y empiecen a conectar sus bases de datos y hacer el modelo de relaciones, empezar a conectar las bases de datos entre sí. Eso ya lo pueden ir haciendo y es como para práctica, como para saber, bueno,
quiero conectar estas dos bases y hay una conexión de varios a varios, bueno, tratar de ver qué puedo hacer yo con eso, si está correcto, si me va a traer el dato correcto. Y recuerden que me lo pueden preguntar por mail, en el foro es más colaborativo, le puede servir la respuesta a otro compañero, por eso está bueno cuando si pueden preguntar en el foro. A ver, consulta, si comenzamos con la actividad de a poco y descargamos ese archivo, ¿en qué formato se guarda? ¿Podemos visualizarlo después? Sí, en archivo PBI. Les va a aparecer formato PBI, que es el de Power BI. Cada vez que lo pueden abrir, como Power BI Desktop. Para empezar a hacer esta actividad, ustedes ya tienen que tener descargado en sus computadoras Power BI. Y recuerden que si les pide iniciar sesión, cierren el cartel. Por más que le aparezca muchas veces, ciérrenlo y pueden seguir sin iniciar sesión. Recuerden eso, es utilizando el gratuito. A ver, conviene que los datos de orígenes estén lo más prolijos posible. ¿En qué sentido? Que los nombres de los empleados estén estandarizados, que las fechas estén escritas siempre en el mismo formato, o sea, qué sé yo, si usamos día, barra mes, barra año, que siempre esté escrito así, porque si alguien escribe año, punto mes, punto día, después se nos complica. Tratar de que las bases de datos estén prolijas para poder subir. Lo que no, lo vamos a poder transformar en Power Query. Pero bueno, lo menos que hagamos en Power Query, más rápido va a andar el tablero. Los nombres de los empleados que siempre estén escritos igual, ¿ok? Si yo tengo a José Pérez, que no aparezca en una fila, en una base Pepe Pérez. No sé, cuestiones lógicas, tener más o menos. Y evitar las relaciones de mucho a mucho. Si alguien conecta sus bases de datos y hace las relaciones y se les presenta una relación de mucho a mucho, avísenme, escríbanme en el foro, en el mail, donde quieran, así lo vemos cómo podemos solucionar, porque es muy difícil trabajar con una relación de muchos a muchos. Bueno, hoy vimos cómo traerlos los datos y cómo relacionarlos, digamos. A partir de la clase que viene vamos a ver cómo limpiar ese dato, cómo transformarlo y modelarlo mejor para realmente que los informes que nosotros generemos con esos datos tengan sentido. Porque no es solamente generar un informe que sea vistoso visualmente, sino que el dato que muestre ese informe necesitamos que sea fidedigno, que sea claro y que sea actualizado. Así que la clase que viene vamos a ver esto. Bueno, yo creo que la actividad intermedia se les... A ver, la clase 2, ahí voy, la actividad... Editar ajuste, me voy a fijar acá. Fechas. Bueno, se va a habilitar el 6 de octubre y van a tener tiempo para responderla hasta, tengo entendido que es el 27 la última clase. Les voy a dejar el tiempo, cerrar cuestionario el 27. Así tienen todos tiempo de hacerlo. Después vemos si cambiamos algo o algo. Guardar cambios y mostrar. Les quería mostrar más o menos, todavía tenemos un cachito de tiempo, la actividad intermedia, a ver si se las puedo mostrar. Previsualizar el cuestionario. Fíjense que son todas preguntas que se les van a presentar, son 15 preguntas, creo que tienen 2 intentos para completarlo. Está bueno como para ir viendo cuál de las siguientes opciones describe mejor el objetivo del análisis de datos en la administración pública. Esto es lógica y más o menos lo que le conté en la primera clase. ¿Cuál es la función principal de Power BI Desktop? Esto es, ¿se acuerdan que en la primera clase les presenté, bueno, los 3 componentes de Power BI Desktop, Power Query, Power Service? Ahí van a ver la diferenciación. Esto con los archivos, digamos, que tengan de las clases la van a poder responder. ¿Para qué se utiliza principalmente Power Service dentro del ecosistema de Power BI? ¿Se acuerdan que era publicar los tableros?
Power BI permite conectarse tanto a archivos locales como a fuentes de datos online, verdadero o falso. ¿Qué herramientas de Power BI se utilizan principalmente para transformar y limpiar datos? Esto lo dije varias veces hoy. Power Query, Power BI DAX, Power BI Service. Creo que ya más o menos se acuerdan, si apretamos el botón de transformar datos nos lleva a este ecosistema. Power Query se utiliza para crear visualizaciones interactivas, verdadero o falso, esto también lo dije. Bueno, ¿qué lenguaje utiliza Power Query para realizar transformaciones? Esto todavía no lo expliqué, lo voy a explicar en la clase que viene, así que si quieren esperen para contestar esto. ¿Qué sucede al conectarse con un origen de datos? Esto, las dos opciones lo pueden tener en cuenta, o sea, ya lo pueden responder. ¿Qué sucede si un archivo cargado en Power BI Desktop cambia de ubicación o ruta en el sistema? Esto también lo dije. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el archivo de lugar? Un archivo ya conectado nos va a tirar error, no lo va a encontrar. Al operar transformaciones en Power Query, los datos del archivo original se verán afectados. Esto también lo dije, hoy lo remarqué. Jueguen en Power Query, jueguen en Power BI, que no se va a ver afectado el archivo madre. ¿Qué representan los pasos aplicados en el sistema de query? También lo vimos. Secuenciales editables, bien. Verdadero falso. Más o menos todos son sobre eso. Si quieren, esperen a la clase que viene, que vamos a terminar de ver todo lo que es Power Query. La clase que viene es dedicada exclusivamente a Power Query, que es una parte súper importante de la creación del tablero y el análisis de datos. Así que bueno, si nadie tiene ninguna consulta ni nada, vamos cerrando esta clase. Los espero en el foro, que puedan ahí como ver toda la información que tienen para evacuar sus dudas. Traten de ir practicando clase a clase lo poquito que vamos viendo, ir practicando para la clase que viene. Cualquier cosa me pueden preguntar. Recuerden que las clases quedan siempre grabadas, no se suben el mismo día. No se suben el mismo día las clases grabadas. Tengan en cuenta que siempre la gente de IPAP se toma un par de días porque, bueno, tiene muchas clases que subir. Así que yo supongo, no vi la semana pasada qué día se subió la clase, pero más o menos si la clase es el lunes, la suben el miércoles. Sí, las dos van a subir luego, por eso les enfatizo todo el tiempo en vayan practicando lo que vamos viendo en cada clase, porque al momento de ponernos y querer hacer nosotros con nuestra base de datos lo que vimos en clase, es cuando por ahí nos damos cuenta, surge X cuestión, una duda, una consulta, y así que voy a estar pendiente para poder responderle. Bueno, muchas gracias a todos por participar hoy y nos vemos el lunes que viene. Chao.